Pueden tomar asiento, mis hermanos, ponerse cómodos en la casa del Señor. ¿Verdad que estamos cómodos? Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor nos hace sentir cómodos. Bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes una palabra que bueno, en un momento compartimos en la radio con Mariana también. Y cuando yo leí esta palabra que quiero compartir con ustedes, bueno, yo principalmente me identificaba mucho. Me hizo identificar mucho el Señor de dónde me sacó, de lo que fui y de lo que está haciendo el Señor en mi vida, ¿no? Y yo creo y tengo la certeza de que todos nos vamos a identificar también, que el Señor está obrando siempre en nosotros para bendecirnos, para nuestro bien. Y el título que le puse a esta palabra es que Dios siempre tiene planes de bien para nosotros. Amén. Amén. Yo creo así y todos lo creemos. Gloria a Dios. Bueno, y quería compartir con ustedes en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, versículo 27. Quisiera en lenguaje actual, Lautaro, por favor. ¿No tenemos? Bueno. Bueno, y dice así el Señor, le decía a Jeremías: Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Y primeramente eso, ¿no? Tremendo el Señor, que verdaderamente Él es el único Dios de su pueblo, de nosotros, pero también de todo el mundo, ¿no? Y no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios, verdaderamente. Y yo primeramente me lo digo para mí, ¿no? Porque yo creo que así debo creerlo. Y se los pregunto a ustedes, ¿hay algo imposible de parte de Dios para que pueda hacer por nosotros? No, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en el 28 dice, ¿no? Dice, tienes razón, voy a permitir que el rey de Babilonia, tienes razón, voy a permitir que el rey de Babilonia y sus soldados se apoderen de Jerusalén. Mamá. Bueno, y obviamente nosotros, Jerusalén es la casa del Señor, ¿bien? Somos nosotros, esa Jerusalén, ¿no? Y acá el Señor le estaba permitiendo a Babilonia, al mundo, que se apoderara de Jerusalén y también de nuestra iglesia, ¿no? Y yo me ponía a meditar, sin conocer quizás, ¿no?, mucho de otras iglesias, porque yo la verdad que tengo el privilegio de que nací acá de nuevo y acá estoy. Pero sí escucho lo que ministra el pastor, lo que ministran hermanos, cuentan, ¿no? Entonces, verdaderamente vemos como el Señor permite, porque Él acá dice, voy a permitir, que va a permitir. Y como el Señor permite que hoy la iglesia, ¿no?, sea puesta en manos de Babilonia, no sean puestas en manos del mundo, ¿no? Y en el 30 dice siempre, desde que comenzaron a existir como nación, el pueblo de Israel y el de Judá han hecho lo que les da la gana, ¿no? Y yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no?, el tema. ¿Por qué el Señor permite que parte de su iglesia, ¿no?, caiga en manos de Babilonia, del mundo? Porque muchas veces, la iglesia hace lo que le da la gana. Y yo me ponía a pensar, ¿de qué puedo decir que le da la gana? Y gracias al Señor, bueno, tenemos a nuestro pastor que él es insistente en algo. Y creo que
nos llega al corazón y verdaderamente así lo creemos. Que Él siempre cuando comparte y dice, nos aclara que lo que vamos a recibir viene de parte del Espíritu Santo, ¿no? Viene del Señor, ¿no? Y justamente, ¿no? Esa es la iglesia que el Señor espera, ¿no? Que lo busque al Espíritu Santo para que lo guíe, justamente para no hacer lo que le da la gana. Y hay muchos que de repente ministran lo que le da la gana y no lo que le da el Señor. Entonces, al Señor eso no le agrada verdaderamente, ¿no? Yo creo que cuando tenemos esa responsabilidad de compartir algo en cualquier lado, yo creo que uno le pide al Espíritu Santo, Señor, dame una palabra para compartir, así sea en mi casa, con un hermano, en la iglesia, en la radio, donde fuera. Uno busca esa guía, pero porque lo aprendimos. Yo lo aprendí, me imagino que ustedes también han aprendido eso, de buscar la guía del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que nos da la gana, lo que por ahí se nos viene a nuestra mente o a nuestro corazón, sino que sea verdaderamente la guía del Espíritu de Dios, ¿no? Y dice, siguiendo, seguí a ver el 31, a mí me molesta mucho, dice, que adoren a esos ídolos. Son dioses que ellos mismos han fabricado, ¿no? Y cuando no estamos verdaderamente en la guía del Espíritu de Dios, ¿no? Caemos con facilidad también en justamente no adorar, porque no estamos buscando la guía del Señor, sino lo que por ahí, nuestro sentir, nuestra guía. Entonces, caemos justamente en adorar a otros ídolos. Es más, acá dice que son dioses que ellos mismos han fabricado. Y si bien por ahí uno habla, gracias a Dios, nosotros estamos guiados por el Espíritu de Dios acá en esta casa, pero también no nos podemos sentir lejanos o alejados, o debemos estar atentos a no caer en fabricarnos dioses, ¿no? En fabricarnos dioses. Y verdaderamente, ¿de qué manera podemos fabricarnos dioses, ¿no? Y uno, sin quererlo quizás, fabrica un dios cuando alguna cosa, alguna persona o algo, le damos esa mayor importancia que la cual debería ocupar el Señor en nuestro corazón. Puede ser, lo podemos llamar a un padre, a una madre, a un hijo, porque ¿quién no ama al papá? ¿Quién no ama a mamá? ¿Quién no ama a un hijo? ¿No? ¿Quién no ama al pastor? También, ¿no? La pastora. ¿Quién no ama a un hermano? ¿No? Pero tiene que ocupar un lugar que no es el del Señor, ¿no? Un lugar que no es el del Señor. También podemos ir más allá. Puede ser una casa, puede ser un auto, puede ser un anhelo que tenemos en el corazón que ocupa un lugar mayor que el lugar que debería ocupar el Señor. Puede ser hasta una vestimenta, cualquier cosa, ¿no? Que tengamos en nuestro corazón y que nos absorba nuestro pensamiento más de lo que deberíamos pensar en el Señor, ¿no? Bueno, yo acá tengo mi Biblia electrónica que le voy a dar vuelta. Bueno, en el 33 nos dice el Señor, dice, por más que yo traté de enseñarles y corregirlos, ellos no me escucharon, ni me prestaron atención. En vez de seguirme, se alejaron de mí. Y justamente, ¿no? Porque cuando no se está bajo la guía del Señor, cuando no viene esa palabra del Señor, ¿no? Es difícil prestar atención. El Señor cuando nos habla, cuando nos enseña, cuando nos corrige, yo creo que a todos el Señor nos atrapa verdaderamente cuando
Cuando nosotros, ¿a qué venimos acá? A escucharlo, al Señor. Venimos, no vienen a escucharme a mí, vienen a escuchar al Señor, la palabra del Señor. Y verdaderamente el Señor te atrapa, pero te está enseñando, quizás nos corrige, ¿no? Pero a veces no le prestamos atención o no lo queremos escuchar, ¿no? No sé si por ahí a veces a ustedes les ha pasado. A mí yo creo que de vez en cuando me puede haber pasado, de no prestar atención o de no escuchar. En vez de seguirme, se alejan de mí. Y cuando esto es una constante, lamentablemente terminamos alejándonos. No de la iglesia, refugio de paz, no del pastor, no de la pastora, no de los hermanos. Nos alejamos del Señor, nos terminamos alejando. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar, porque no queremos aceptar la corrección, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido que aceptar correcciones directas de parte del pastor, que vienen de parte del Señor, o también ministrando su palabra, el pastor, la pastora o un hermano. Pero yo creo que todos recibimos, y gloria a Dios que la recibimos, porque es para nuestro bien, es por amor del Señor que nos hace llegar esa corrección para que enderecemos nuestros pasos, nuestro camino, ¿no? Verdaderamente. Pero también vemos como muchos no quieren escuchar esa corrección y se alejan. Y tranquilamente nosotros lo vemos como casa del Señor. Hemos visto cómo se han alejado. Y bueno, y como muchas veces dice el pastor, se le echa la culpa a uno, al otro, pero es el Señor, es el Señor. Y es lamentablemente a veces es esa rebeldía, ¿no? Que uno tiene, que no manifiesta, pero que la manifiesta así, pegando la vuelta y yéndose, ¿no? Por eso el Señor espera que nosotros escuchemos, espera que nosotros recibamos. Una vuelta a la pastora me decía, me hizo una corrección y yo le dije, no sé si estaba muy consciente con lo que le dije, pero dije, la recibo. Y después me puse a pensar lo que le había dicho y dije, Señor, la tengo que recibir. Y el Señor me ayudó a recibirla, gloria a Dios. Y fue una corrección para mí, que me venía bien, que me hacía falta. Amén. Amén. Bueno, en el versículo 37 nos dice el Señor, yo estoy muy enojado con mi pueblo y por eso lo he dispersado por muchos países. Pero en el futuro volveré a reunirlos. Haré que vuelvan a Jerusalén y entonces vivirán tranquilos y seguros. Y yo sentía en mi corazón que verdaderamente ese futuro es hoy. Ese futuro es hoy para todos nosotros, ¿no? Donde el Señor nos está haciendo volver. Hace poco el pastor, a través del Señor, dijo que estamos en un tiempo de cosecha, hace muy poquito. Y verdaderamente es así. Él dice que volveré a reunirlos, ¿no? Y cuando habla de reunirlos, habla de que nos va a mantener en unidad, ¿no? Que dice, entonces vivirán tranquilos. Y cuando hablamos de tranquilidad estamos hablando de la paz, de esa paz que nos da el Señor. ¿Y quién de nosotros por ahí no tiene problema? ¿Quién? Nadie. Nadie puede decir que no tenemos problemas. Sin embargo, el Señor nos hace vivir tranquilos, nos hace vivir en paz. A pesar de todo lo que tengamos que vivir, el Señor trae paz a nuestras vidas y nos hace sentir seguros, porque Él nos guarda. Pase lo que pase, el Señor nos guarda a todos, a todos. Y es una bendición que así sea, ¿no? En el versículo 38 dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y esto lo escuchamos muchas veces, ¿no? Quizás, ellos serán mi pueblo. Pero qué importante y qué privilegio es sentirnos pueblo del Señor, ¿no? Sentirnos que el Señor nos eligió como su pueblo, ¿no?
Sabemos que no es solamente Iglesia Refugio de Paz el pueblo del Señor, pero a nosotros acá nos eligió como su pueblo, ¿no? Y ese es un gran privilegio que debemos valorar, que debemos guardar, que debemos atesorar, que debemos cuidar, que somos pueblo del Señor y que Él es nuestro Dios. Y es otro privilegio también, gran privilegio, de que podamos vivir reconociéndolo solamente a Él, únicamente a Él, como soberano sobre nuestra vida, como nuestro Señor verdadero, único, que vive, porque verdaderamente es un Dios vivo, un Dios que nos habla, un Dios que interviene día tras día en nuestra vida, ¿no? Y que nos hace sentir su presencia, nos hace sentir que está cerca, ¿no? Verdaderamente, que no nos abandona, que nos guarda, que nos da paz. Entonces, ¿cómo dudar de que Él es soberano, de que Él es Dios y que es nuestro Dios? Y gloria a Dios porque ha puesto ese sentir en nuestro corazón y no buscamos dioses fabricados. Gloria a Dios porque el Señor nos enseña y cuando nos equivocamos nos corrige para que veamos que no debemos fabricar otros dioses, sino que debemos solamente adorar a Él, adorar al Señor. Bendito, bendito. Denle un aplauso, Señor. Bendito. En el versículo 39 Él dice, haré que tengan bueno, Dios santo. Señor. Haré que tengan buenos pensamientos, dice el Señor, y que cambien de conducta. Hoy mi hermanito hablaba de la conducta. Así me respetarán siempre, dice. Y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. ¿Podés poner el 39 en la 1960? Y dice acá, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿No? Y tremendo como el Señor nos da ese pensamiento que Él quiere cambiar, que se haga nuevo a través de un corazón nuevo, ¿no? Y también a través de cambiar esos pensamientos, el Señor cambia nuestra conducta, porque es el Señor, no somos nosotros. Y eso nos da un camino nuevo también, ¿no? Verdaderamente, el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Y yo me ponía a pensar que verdaderamente esto llegó mucho a mi corazón en la TLA de vuelta, Lautaro, porque él decía, haré que tengan buenos pensamientos. Y que cambien de conducta. Y yo no sé, como decimos todos, yo no sé ustedes, pero yo voy a hablar por mí. Y yo les digo que cuando estaba en el mundo, yo creo, me doy cuenta en el Señor, cómo fui arrastrado por todos lados, toda mi vida fui arrastrado por mis pensamientos, malos pensamientos. Toda mi vida fue una gran batalla con mis pensamientos. Me arrastraban los malos pensamientos de lo que se le ocurra. O sea, de lo malo, de pelearme con otros. Yo me peleaba con otros, ¿no? O sea, todo acá, en la cabeza. Y vivía pensando mal, ¿no? Y verdaderamente el Señor a mí me emociona porque me doy cuenta de que si estaría mintiendo si digo que el Señor ya terminó la obra en mí, obviamente que no, como tampoco en ustedes, ¿no? Pero cómo verdaderamente el Señor va cambiando nuestros pensamientos. Cómo a veces los pensamientos atormentan
los malos pensamientos. Yo era tan malos mis pensamientos que yo cuando estaba ya en el Señor, pero los traía al principio, decía, Señor, ayúdame, limpiame, borrame todo esto, quitame. O sea, era algo que no lo quería más. ¿Y cómo el Señor lo hace? Él dice, haré, y el Señor no es deudor de nadie, Él cumple sus promesas verdaderamente, ¿no? Y dice, haré que tengas buenos pensamientos. Y eso lo hizo en mi vida, y yo calculo que también la hizo en la vida de ustedes. Cada uno sabrá, y al cambiar esos malos pensamientos, el Señor nos cambia la conducta, nuestra vida, ¿no? Nos hace caminar de otra manera, ¿no? Acá en la versión de NBI dice, haré que haya coherencia entre nuestros pensamientos y nuestra conducta. ¿Y qué es coherencia? Es hacer lo que pensamos, lo que decimos, que haya una coherencia, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y eso también nos llama al Señor a que verdaderamente, si decimos pensar hoy algo distinto gracias a Él, gracias a su obra en nuestras vidas, que verdaderamente hagamos lo que pensamos, hagamos lo que decimos. Quizás que es un trabajo, sí, obviamente que sí, porque bueno, justamente el ejemplo que les nombré de la pastora que me corrigió y yo le dije, lo tomo, no le dije, lo recibo, lo dije, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba mi desafío, yo le dije, lo recibo. Entonces yo lo tenía que recibir, no podía quedar en un chamullo, como en el mundo, ¿no? Sino verdaderamente recibirlo, ¿no? Entonces, bueno, debía ser responsable y recibir esa corrección, ¿no? Y sin ninguna duda, ¿no? El Señor siempre nos quiere bendecir, siempre, y ahí está la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Está esa obra maravillosa en sus vidas, en nuestras vidas, ¿no? Y está nuestra fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esas dos cosas, ¿no? La obra del Espíritu Santo y la fe, ¿no? Que verdaderamente nos va a hacer cambiar nuestra manera de pensar y a la vez nos va a llevar a corregir nuestra conducta, ¿no? Y bueno, y diciendo esto, también voy a tomar un versículo que siempre el pastor nos lo dice, y es Jeremías 29:11 en la 1960, ¿no? Señor, gracias Señor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis, ¿no? Y el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros, que la paz del Señor, yo me ponía a pensar, la paz es maravillosa, la paz del Señor, ¿no? Porque cuando la encontramos, ¿quién la quiere soltar, la paz del Señor? Y cómo esa paz es un bien que nos hace el Señor, y es un bien precioso, porque verdaderamente es algo que no lo conseguíamos en el mundo. La paz del mundo es de un ratito y ya fue, pero la paz del Señor permanece, la paz del Señor crece, ¿no? La paz del Señor nos permite descansar verdaderamente y uno la valora eso y trata de ponerla en esa posición alta que verdaderamente se merece, esa paz del Señor, porque es lo que desea el Señor para nosotros, ¿no? Y quería compartir también en Filipenses, de la misma versión, en Filipenses 4, del 7 al 9, dice, en el 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, como yo acá me ponía a pensar, ¿no? Que la paz que viene del Señor, esa paz del Señor, nos permite vivir en paz a nosotros y guarda esos pensamientos nuestros, ¿no? Pero siempre que estemos en el Señor, ¿no? Porque eso es claro y no debemos dudar que esa paz permanece, pero mientras nosotros también permanezcamos, ¿no? En el Señor, mientras permanezcamos en Cristo, venga lo que venga, la paz va a estar. Esa paz del Señor, podemos tener momentos de tribulación, de prueba, de desierto, sí, ninguna duda, porque todos los tenemos, pero después de eso viene la paz del Señor, ¿no? Viene la paz del Señor, ninguna duda que es así, ¿no? Amén. Y siguiendo dice, en esto pensar, ¿no? Y vuelvo a lo que... Quédate ahí, Lautaro, ¿eh? Y vuelvo a lo que hablábamos en Jeremías. Dice que el Señor iba a cambiar nuestros pensamientos, ¿ah? Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y ahí nos quiere llevar el Señor, ¿no? En ese cambio de pensamiento, en ese cambio de conducta, a que vayamos a todo lo justo, a lo puro, a lo amable, a lo de buen nombre, a todo lo que es virtuoso, ¿no? En eso pensar. Y después dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y es tremendo, pero acá nosotros, hoy en este momento, como en todos los momentos que nos reunimos o que vamos a buscar, más que nada nos reunimos acá en la casa del Señor, ¿no? Nos juntamos ¿para qué? Para aprender, para recibir, para oír, para ver, ¿no? Esto haced, dice. El Señor nos dice, esto es lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para que esa paz que viene de parte del Señor también esté en nosotros, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Esto hacer, lo que recibimos acá en la casa del Señor, eso es lo que debemos poner por obra, ¿no? Para poder vivir en paz, pero en la paz del Señor, ¿no? Verdaderamente. Amén. Amén. Están muy callados, ¿eh? ¿Me dejan hablar a mí solo ustedes? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo me hacía una pregunta acá, ¿no? Y se las hago a ustedes. No me la van a contestar, pero guárdenla. Yo me hacía esta pregunta. Si podía ver, si puedo ver, si cada uno se mira para sus adentros y puede ver la obra que está haciendo el Señor en cada uno de ustedes, en mi vida, a través de su palabra, ¿no? Eso, porque la palabra es linda, pero también debemos ver si realmente esa palabra está obrando en nosotros. Yo que no tengo ninguna duda de que sí, no tengo ninguna duda, pero yo me hacía esa pregunta, ¿no? Porque también yo creo que ese trabajo del Espíritu Santo, cuando uno busca si verdaderamente el Señor está obrando en cada uno de nosotros, así como nos hace ver lo bueno, porque nos enseña, también nos va a hacer ver lo malo, para corregirnos, para cambiarnos, ¿no? Y por eso me hacía esa pregunta, así que cada uno sabrá, ¿no? Yo tengo cosas para cambiar todavía, no sé ustedes, pero yo sí. Bueno, ¿amén? Amén. Amén. Y en Jeremías 32:40 está en la misma versión. Volvemos a Jeremías. Dice, y haré con ellos un pacto eterno,
que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El Señor quiere hacer un pacto eterno, pacto eterno. Dice que no se volverá atrás de hacernos bien. ¡Cuán grande, cuán grande! Veníamos hablando con mi hermana, ¿no?, de las maravillas, con mi hermana Laura, de las maravillas que hace el Señor en nuestras vidas, ¿no? Es tan maravilloso, tan sorprendente el Señor, ¿no? Que no nos deja de maravillar cuando estamos dispuestos a maravillarnos también, ¿no? Y dispuestos a ver la obra del Señor, ¿no? Él dice que no me volveré atrás de hacerles bien, pero dice, y pondré temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y en TLA, el mismo versículo, dice, haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré. Haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. Y realmente estos últimos renglones a mí me llegaron al corazón cuando los leía en esta versión, porque a veces yo creo que todos tienen muchos años, todos permanecemos en el camino del Señor, y obviamente que no es por nuestra fuerza, es por sí nuestra voluntad, porque lo amamos al Señor, porque lo seguimos, porque permanecemos, ¿no? Pero qué maravilloso es que podamos anhelar que se nos revele que el Señor está hace en nuestro corazón, mejor dicho, en nuestra vida, que no nos alejemos de Él a través de su santo temor, que se nos revele a nosotros que verdaderamente no estamos acá porque también ponemos no, es el Señor que ha puesto en nuestro corazón verdaderamente, a través de ese temor de Dios, el no alejarnos de Él. Y gracias a eso, a ese temor del Señor, nosotros hoy estamos acá. Porque verdaderamente, ¿quién se puede? A mí me pasó una vuelta de pensar de que me podía alejar del Señor. Y verdaderamente me entró mucho temor, mucho temor. Yo creo que nadie se imagina alejándose del Señor. Nadie se imagina. Aunque a veces nos podemos alejar sin darnos cuenta. Como compartía antes, ¿no?, que por no aceptar la corrección, por no escuchar, por no prestar atención, no nos alejamos, vuelvo a decir, de la iglesia, no, del pastor, no, de los hermanos, no nos alejamos del Señor, no, pero qué importante es saber que el Señor puso ese temor de Dios en nuestros corazones, que es a mí es el que me hizo ver que yo estaba pecando, y es el que es ese temor del Señor que puso en mi vida cuando yo arranqué en el camino del Señor, a que me llevó a dejar de pecar y que me trajo paz. Tremendo el Señor. Pero yo lo viví, gracias a Dios, y creo que todos tenemos ese temor del Señor. Y verdaderamente es vital el temor del Señor en nuestras vidas. Es vital. Y yo, la verdad que uno puede decir temor del Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que primero nos viene a nuestra mente? Es respeto al Señor, dice, ¿no? Es respetar al Señor. Y gloria a Dios, porque así debemos hacerlo, respetar al Señor. Pero yo me tomé nota, como todo lo que dice, ¿no?, obviamente. Pero ¿qué es el temor del Señor? ¿No? ¿Qué es el temor del Señor también? Aparte de que primeramente respetar a Dios. Y el temor de ¿y qué nos hace, mejor dicho? ¿Qué nos hace? No que es porque viene a respetar a Dios, pero ¿qué hace en nuestra vida? Y primeramente nos hace bien, el temor de Dios nos hace bien, nos hace bien. Como decía y su palabra, porque Él decía que le iba a hacer bien a nuestras vidas y a la de nuestros hijos. Y verdaderamente va a ser así, ¿no? Algunos quizás hoy lo ven porque tienen a
primeramente su vida cambiada, como la vida, todas nuestras vidas, el temor del Señor ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Y sus hijos lo siguen, y gloria a Dios por eso. Pero muchos quizás tenemos hijos que no siguen el camino del Señor, pero dice el Señor que también lo hará en ellos. Y nosotros lo creemos. Yo creo que muchos estamos firmes en el camino del Señor, confiando de que esa es una promesa del Señor que va a cumplir. La veamos o no la veamos, pero verdaderamente el Señor lo va a hacer. Y el temor del Señor también nos hace andar en sus caminos. Como bien dije, no nos permite que nos apartemos, no se nos cruza en la cabeza de apartarnos del camino del Señor cuando tenemos ese temor de Dios. Nos hace andar en sus caminos, nos hace cambiar esa conducta nuestra, ¿no? Verdaderamente, porque es el temor del Señor, ¿no? que trabaja en nuestros pensamientos, nos hace cambiar y nos hace ir por el camino que Él quiere, ¿no? Nos hace amarlo, el temor del Señor. Yo no sé cómo, pero yo creo que todos lo amamos al Señor, todos lo amamos, ¿no? Verdaderamente, el temor del Señor nos hace amarlo, tan solo por el hecho de que nos cambió nuestra vida, que nos cambió verdaderamente. Entonces, el Señor te hace amarlo, y es un privilegio, un gran privilegio poder amar al Señor. Yo cuando tenía, nunca me olvidé de eso, porque era un sentir que tenía yo. A los 18 años, tendría 19, yo que anhelaba poder amar al Señor, poder amar a ese Dios que ni siquiera conocía, que ni siquiera, o sea, tenía ni noción, pero no sé, el Señor, yo creo que la gracia del Señor puso en ese tiempo ese sentir, esa necesidad en mi corazón quería experimentar qué era amar a alguien que no veía, alguien que es más, no sabía si existía, pero evidentemente mi corazón sí sabía que existía, porque yo buscaba sentir ese amor, ¿no? Y yo creo que es un gran privilegio amar al Señor, ¿no? Y es valorarlo, debemos reconocerlo, ¿no? Y ya voy terminando, para que no me haga muy largo. Dice, y el temor del Señor nos hace andar en su verdad, en la verdad, ¿no? Antes vivíamos en el mundo mintiendo, era lo más común, mentir era una cosa normal, ¿no? Sin embargo, el Señor nos hace ver, ¿no? que debemos caminar en su verdad, ¿no? que debemos decir verdad, que debemos, el temor del Señor nos hace vivir o procurar, esforzarnos, vivir en integridad, ser íntegros, ¿no? Verdaderamente, ser íntegros, ¿no? Y nos hace el temor del Señor serle fiel a Él, serle fiel al Señor, serle verdaderamente fiel al Señor. Otra gran cosa que hace el Señor es que nos hace vivir en santidad a través del temor del Señor. Nos hace vivir en esa santidad que solamente en Él podemos vivir, solamente en Él. No hay otra forma de vivir la santidad fuera de Él. Solamente en el Señor podemos vivir esa santidad que viene de Él, en la que Él pone en nuestro corazón a través de ese temor, de ese precioso temor de Dios, ¿no? Por eso, volviendo de vuelta a Filipenses 4, 8 y 9, podemos tener la certeza que en nuestro corazón está el temor del Señor cuando hacemos todo, cuando decimos todo lo verdadero, hacemos y pensamos todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Cuando tenemos estas cosas, todo lo amable, es porque está el temor de Dios en nosotros, verdaderamente, ¿no? Todo lo que es virtuoso. Entonces, ahí corroboramos verdaderamente que el temor del Señor está. Y si en algo estamos por fallar, el Señor en su inmensa misericordia siempre nos va a hablar. El temor del Señor nos va a hablar. Cuando estamos haciendo algo deshonesto, el Señor nos va a hablar.
El Señor nos, primeramente con las cosas de Él y después también con todo lo que nos rodea, con todo lo que nos rodea, tanto lo honesto como lo verdadero, lo puro, todo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el temor del Señor está en nuestro corazón. Y si está el temor del Señor, está el Espíritu de Dios en nosotros, porque verdaderamente es así, está el Espíritu de Dios en nosotros. Y por sobre todas las cosas, vuelvo a lo que él decía en Jeremías, el temor del Señor hace que jamás nos apartemos del Señor. Eso es maravilloso de parte del Señor. Y hay otra cosa que también hace el Señor, justamente a través de ese temor del Señor, es que cambia nuestros pensamientos. Cambia nuestros pensamientos y cambia nuestra conducta. El temor del Señor, como bien decía ahí Jeremías, le decía él a Jeremías que iba a cambiar. Y es ese temor del Señor que hace, que el Señor hace, que cambiemos de manera de pensar, que cambiemos, ¿no?, esa conducta que antes era equívoca. El Señor nos va corrigiendo, nos va enseñando, nos va guiando, ¿no?, nos va guardando, porque también nos guarda para que no erremos, ¿no? Verdaderamente el Señor lo hace, ¿no? Y verdaderamente, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, que cuán importante es el temor del Señor en nuestras vidas, ¿no? Para que vayamos cambiando día tras día, ¿no?, nuestra manera de pensar y de vivir. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar. Bendito Señor. Bendito Señor. Gracias Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué haríamos, Señor? ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Nada, Señor. No seríamos nada, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de vivir estos caminos, Señor. Gracias, Señor, por lo que has puesto en nuestro corazón, por lo que pones, Señor, por el camino que nos llevas, Señor. Bendito seas, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todas nuestras debilidades, Señor. Sabemos, Señor, y reconocemos delante de ti, Señor, que somos pecadores, Señor, y que todavía hay cosas por cambiar, Señor. Y te pedimos ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder cambiar, Señor. Lo necesitamos, Señor. Porque está en nuestro corazón, Señor, el agradarte, Señor. Está en nuestro corazón, Señor, el que nos veas con una sonrisa, Señor. El que nos ame, Señor, y que podamos sentirnos cada día más y más amados, Señor. Gracias, bendito Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de sentirte nuestro Dios, único Dios y verdadero. Bendito sea, Señor. Gracias por esta casa, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por los siervos que nos pusiste, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que vas poniendo en tu siervo, en tu sierva, Señor, que nos es de guía, Señor, que nos es para vivir, Señor, para abrazar una vida en abundancia, Señor. Bendito Señor, para alimentar esa esperanza, Señor, esa gloriosa esperanza que tenemos, Señor. Bendito. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y no vamos a cansar de decírtelo, Señor. Porque tu amor es más grande, Señor. Es más grande que el nuestro, Señor. Y gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Tuya es solamente tuya. Es toda tuya, Señor, la gloria. Toda tuya, Señor, la honra, el honor, Señor, a nuestro único y verdadero Dios, Jehová,
Jehová, y a nuestro único Señor, nuestro único Salvador, Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Bendito, bendito y santo Espíritu de Dios. Te amamos, Santísimo Espíritu de Dios. Te amamos, te amamos, te amamos. Bendito. Gracias, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Tuya es la gloria, Señor, por siempre, Señor. Amén, amén, amén.